terminado el servicio de oración, Señor, continuar aquí para estudiar, en este caso, la confesión, Señor, que es el conjunto de artículos al que esta iglesia se apega como iglesia local y que nos sirve de guía para que fácilmente cualquier persona que llegue a esta iglesia sepa y se instruya sobre nuestras convicciones, Señor. Guíanos en este estudio y que sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy va a ser la introducción del primer estudio sobre la confesión de fe. Es decir, no vamos a ver directamente la confesión de fe de Londres, sino que vamos a hacer una introducción al tema en general de las confesiones. Entre esas cuestiones, ¿por qué usamos una confesión? Porque es claro que no todas las iglesias usan confesiones, algunas sí, otras no. Unas escogen unas, otras escogen otras. Entonces, ¿por qué razón utilizamos la confesión? O una confesión en general, indiferentemente de cuál sea la que utilicemos. Para eso, primero debemos tener claro que los credos y confesiones son herramientas útiles o que históricamente han sido útiles para una cosa en particular, entre otras, para defender la verdad. Es una forma sencilla de, ante tiempos de diferentes creencias, tiempos en donde se desarrollan en algunos casos herejías, en otros casos errores, tomaron algunos hombres en la historia como una herramienta para plasmar lo que consideraban que era la verdad y poder oponerse a la mentira, a errores, a herejías, etc. Entonces se utilizan como una herramienta para delinear la verdad, la ortodoxia, y además para fomentar la unidad entre los que son de un mismo sentir. Este es otro aspecto, ¿no? Normalmente una confesión buscará delinear lo que es la ortodoxia, o sea, lo que es ese conjunto de doctrinas que hay que creer para llamarse cristiano, pero también hay otras cosas, digamos, aledañas, que no es que no sean importantes, pero que son de segundo orden, es decir, no definen si eres cristiano o no. Sabemos, por ejemplo, casos como el bautismo, la forma de administrarse, unos lo hacen para infantes, otros lo hacen solo para creyentes, unos lo hacen por inmersión, otros lo hacen simplemente por rociamiento, etc. Son estas otras cosas secundarias en las cuales las confesiones en ese aspecto buscan entonces la unidad. Digamos, delinear un grupo de creyentes que comparten estas mismas convicciones y poder andar juntos. Entonces tenemos esos dos aspectos, ¿no? Un primer aspecto, directamente defender la verdad frente al error, frente a la herejía, delinear qué es lo que uno mínimo debe creer como cristiano, y otro aspecto, juntar a personas de convicciones similares para poder andar en la mayor armonía posible. Esto no quiere decir que todos deban creer exactamente lo mismo sobre todo, pero sí tener una unidad razonable en cualquier iglesia local. Entonces vamos a indagar algunas generalidades al respecto. En primer lugar, vamos a ver qué es aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de confesión o con credo. Entonces, en primer lugar, resulta claro que cuando uno se refiere a una confesión, digamos que trata de decir que manifiesta públicamente algo que cree en privado que es real. O sea, en la confesión está el elemento de lo público. Yo manifiesto algo que es privado, por ejemplo. Imagínense que alguien cometió un delito y se sabe que fue esa persona, pero no se tienen pruebas. Pero el mismo delincuente sabe que es así. Uno dice, bueno, confesó. La culpa le ganó, confesó. Aunque no haya pruebas, él de su convicción confiesa. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que confesó? Bueno, que dijo públicamente algo que él sabía que era privado. Es necesario lo público. Y si no es público, no es confesión. Si no es ante otro, no es confesión. Yo confieso mis pecados ante Dios. Pero yo conozco mis pecados antes de confesarlos. Yo los conocía. No solo basta conocer, sino confesar. Este es un ejemplo, el que doy del delincuente que se arrepiente y confiesa, es un ejemplo de confesión. Lo mismo lo de los pecados, es un ejemplo de confesión. Yo sé algo, pero no me basta saber, sino que tengo que decir. Yo expreso públicamente algo de acuerdo con lo que ya yo sé de antemano. Y de hecho, en este sentido es que se utiliza en Romanos 10:9. Dice así Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces fíjense que aquí habla de algo interesante, habla de un aspecto externo y un aspecto interno. ¿Por qué digo yo eso? Bueno, porque me está diciendo creyeres en tu corazón. Ahí claramente es un aspecto interno, un convencimiento intelectual, un convencimiento
en mi mente de que eso que yo que creo es verdadero, pero lo confieso. Sabemos acá, pero bueno, no está de más aclarar que esto de confesar con la boca es simplemente una forma de decir que lo expreses públicamente. Habrá personas que, y no lo digo como chiste, sino para que quede claro, que obviamente no pueden confesarlo hablando porque no pueden hablar, por ejemplo. Eso queda claro. Lo que queda aquí patente es la necesidad de la confesión, es decir, la expresión pública de la fe cristiana, que Jesús es el Señor. Ustedes saben que esa frase que Jesús es curioso, Jesús es el Señor, era una confesión que se solía hacer en el cristianismo primitivo. Jesús es Señor. Porque este Jesús es Señor escurio era la confesión de la divinidad de Cristo. Jesús es el Señor, es Dios. Entonces, esto dice Pablo acá: si confiesas que Jesús es el Señor y que esto que confiesas, además, lo crees, porque ahora hablamos del aspecto contrario, ¿no? No basta solo con saber algo para decir que lo confiesas, tienes que saberlo y decirlo públicamente. Pero tampoco, la confesión que nos requiere la Biblia tampoco es una confesión falsa, como de un falso testigo en un juicio, ¿no? Una persona puede ir a un juicio y decir, sí, yo lo vi cometer ese delito, pero es falso, es un falso testigo. Esa no es una confesión que se nos pide, sino una confesión verdadera. Si confiesas y crees lo que confiesas. Y ese es el espíritu de las confesiones, no solo confesar, no solo decir, esto es lo que creemos, sino que en verdad creerlo. Entonces, sin girar más sobre el asunto, damos una definición más formal para los propósitos del estudio. Una confesión de fe es una declaración pública de aquello que una iglesia local manifiesta creer como resultado del estudio de las Escrituras. Es una exposición doctrinal comúnmente limitada a ciertos tópicos específicos sin agotar todos los temas. Cualquiera que coja la Confesión de Fe Bautista de Londres verá que hay una serie de capítulos que se tratan ciertos artículos, pero quizás diga, pero aquí no tratan X tema. Por ejemplo, aquí no tratan el milenio. Sí, no lo tratan porque no busca agotar todo, busca esquematizar ciertos puntos que se consideran importantes, ahondar sobre esos puntos, no decir todo lo que se tiene que decir sobre esos puntos. Mirarán que muchos capítulos son 3 artículos, una página, algo sencillo que simplemente busca dejar claro lo que una iglesia particular cree de algo. Entonces, una exposición doctrinal limitada a ciertos temas y comúnmente bastante corta, con la que se identifica algún grupo en particular, normalmente iglesias. De similar forma puede entenderse la palabra credo, porque decíamos que vamos a explicar eso de credos y confesiones. Un credo es un conjunto de doctrinas o pensamientos que se tienen por cierto sobre algún tema. Esto en realidad viene a ser muy similares, pero en el lenguaje normalmente credos se les llaman a declaraciones doctrinales mucho más cortas. Credo, por cierto, simplemente es una palabra que significa en español creo, una palabra latina que significa creo. Entonces se conoce como credo porque muchos credos, muchas mini confesiones, comenzaban con la palabra creo. El credo apostólico comienza diciendo credo, creo en Dios, Padre, todo esto. Entonces estos credos no vienen a ser más que confesiones que en la práctica normalmente son cortos. Por ejemplo, tenemos el credo niceno, que comienza diciendo credo in unum Deum Patrem omnipotente. Credo. Por eso se llama credos. Pues se popularizó, los credos, que comienzan con creo. Creo en un Dios, Padre Todopoderoso. Eso es lo que dice el credo niceno. No es necesario entonces aportar alguna otra definición porque con lo que entendemos una confesión de fe y un credo son simplemente 2 términos para referirse a lo mismo, a confesar cosas, a establecer de forma ordenada, concisa, simple, lo que un grupo cree. Normalmente los credos, ya en el lenguaje más popular, tienen un carácter más universal. Si nosotros le preguntamos a un católico si cree en el credo niceno, te dirá que sí, a un presbiteriano probablemente dirá que sí, a un bautista también. Pero ya si hablamos, ¿y usted cree en la confesión de fe bautista de Londres? Dirá un católico, no confieso todo lo que allí confiesa. Confesará algunas cosas, confesará la Trinidad, confesará la deidad de Cristo, claro, pero no confesará el grueso, no confesará, por ejemplo, el credo de bautismo, no confesará, por ejemplo, la gracia irresistible, etc. Los credos suelen ser más universales, credo apostólico, credo niceno, credo calcedonio, etc. Entonces vamos ahora, teniendo en claro estos dos términos intercambiables, credo y confesión,
a ver estos credos importantes, como estos credos más generales, que se llaman normalmente como los credos ecuménicos universales, los credos universales más importantes de la historia. Porque antes de las confesiones extensas del siglo XVI y XVII, que son esta de Westminster, de Saboya, la de Londres que usamos nosotros, y otras confesiones, ya habían credos, ya habían confesiones. Más comúnmente llamados credos, por la sencilla forma en el que el más antiguo de ellos comienza, credo, que es el credo apostólico, del que se data más antiguamente, el credo apostólico o credo de los apóstoles. Contrario a lo primero que podríamos pensar, el credo de los apóstoles no es un credo que hayan redactado los apóstoles. Simplemente se le llama así como por decir, bueno, este credo es muy rudimentario, es fundamental, se confiesa cosas que cualquier cristiano confiesa, o sea, es un credo bastante fundamental, en el sentido completo de la palabra, ¿no? De poner fundamentos. Entonces, está de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Ese se le conoce entonces como el credo de los apóstoles. Un credo bastante temprano, cerca del siglo II antes de Cristo, o sea, bastante cerca. Estamos hablando segunda generación, la generación siguiente a los apóstoles. Aunque algunas fuentes no consideran que sea tan antiguo, lo que, si no fuera tan antiguo, da más fuerza a pensar que no fue redactado por los apóstoles, obviamente. Y lo más probable es que su nombre se deba a la aceptación común de diferentes comunidades de la iglesia primitiva. Es decir, probablemente comunidades que fueron fundadas por los apóstoles recibieron en sus manos ese credo, o quizás algunos lo desarrollaron, y lo aceptaron, y por lo tanto, así como se le llama a esas iglesias las iglesias apostólicas, bueno, el credo es el credo apostólico. Aunque no es el resultado, en el caso del credo, no es el resultado de ningún concilio, no hubo ninguna reunión universal de iglesias del mundo para hacerlo, como si hubo con otros credos. Es uno de los llamados credos universales o credos ecuménicos, porque es comúnmente, universalmente aceptado por todos los cristianos, por la mayoría, prácticamente todos los cristianos. Este credo trata cuestiones como el origen del mundo, la vida, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el nacimiento virginal y la catolicidad de la iglesia. Este es el credo que dice, creo en una iglesia santa, católica, universal. Que Cristo fue condenado por Poncio Pilato, que fue condenado a la muerte, murió, resucitó al tercer día, ascendió, etc. Este credo narra cosas muy rudimentarias que casi cualquier cristiano cree, salvo alguna secta que niegue, que no podríamos considerar en general cristianos. Entonces, es el credo, digamos, más universal de los credos ecuménicos. También tenemos el credo de Calcedonia, que es otro de los credos llamados ecuménicos, universales. Esta vez sí se derivó de un concilio, es decir, sí hubo un conjunto de iglesias, particularmente occidentales, que se unieron a deliberar, a hablar, para dar lugar a este credo. Este credo es del 451 después de Cristo y surgió para resolver controversias con respecto a la naturaleza de Cristo. Anterior a este concilio ya se había hecho uno en Éfeso en el 431 con propósitos similares, es decir, la naturaleza de Cristo. El credo de Calcedonia es de los más importantes credos antiguos en cuanto a la naturaleza de Cristo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que este credo establece cosas como que Cristo era perfectamente humano, que realmente era humano y que no solo era humano, sino que era perfecto, y que era perfectamente divino, y que además era igual al Padre. O sea, el credo establece o confiesa, mejor digamos, no establece porque no la inventa. El credo confiesa la doctrina que era universalmente aceptada de que Cristo verdaderamente es un hombre, que tiene todas las cualidades para ser llamado hombre, humano, entiéndase. Y al mismo tiempo tiene todas las cualidades para ser llamado Dios, que es Dios. Por tanto, es igual al Padre en poder, gloria, majestad, etc. El credo, una de las cosas que dice es que estas dos naturalezas son inseparables, pero no mezclables, etc. El credo sienta las bases de lo que hoy conocemos como la unión hipostática, es decir, la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la hipóstasis. ¿Qué es la hipóstasis? Es una palabra rara para referirse a la persona. Es decir, dos naturalezas, una sola persona, porque no hay dos Cristos, hay un Cristo. Cristo Jesús es uno solo, es una sola persona, pero tenía dos naturalezas. Entonces, por eso se llama unión hipostática. Es la unión de las dos naturalezas en una sola persona. Él es un individuo único y diferente del resto de los otros, de las dos otras personas
de la Trinidad, pero igual en poder, en eternidad, etcétera, etcétera. Entonces este otro de los credos, el credo de Calcedonia, que se consideran universales, que prácticamente toda la cristiandad acepta, salvo algunas pocas sectas. Por ejemplo, sectas como los testigos de Jehová, que no aceptan la naturaleza divina de Cristo. Obviamente no aceptan el credo calcedonio. También está el llamado credo de Atanasio, que es otro credo ecuménico, aceptado universalmente. También como el credo de los apóstoles, con un nombre confuso, porque no lo escribió Atanasio. Simplemente que se le llama así como en honor a él, porque él fue defensor, digamos, de la doctrina particular que este credo trata de defender. Este credo surge alrededor del 500 después de Cristo y Atanasio murió en el 373 después de Cristo, así que obviamente Atanasio no lo escribió. La importancia de este credo es su fuerte énfasis en la Trinidad. Con mucha mayor proximidad en el tiempo están las confesiones y catecismos reformados. Es decir, por allá, bastante lejos, 500 después de Cristo, surge ese credo de Atanasio. ¿Qué dice el credo de Atanasio? No es el primero que lo dice, pero lo dice. Habla sobre la Trinidad. Habla sobre la Trinidad, sobre que las tres personas, bueno, principalmente que hay una Trinidad, que hay un solo Dios, que esta Trinidad son tres personas, que las tres personas son iguales, que ninguna es creada, que las tres son eternas, que todas tienen el mismo poder, todas tienen la misma autoridad, etcétera, etcétera. Todas las cosas que ya conocemos sobre la Trinidad y que posteriormente también en el estudio de la confesión ahondaremos. Pero este credo viene a decir eso. Luego avanzamos mucho más el tiempo y están las confesiones y los catecismos reformados. Porque esto de hacer confesiones y catecismos ya más extensos, de hecho el catecumenato, el hecho de hacer un catecismo y enseñárselo a los niños para que estos se educaran en la fe desde temprano, es una práctica, aunque curiosamente no lo tengamos en mente, es una práctica que surge más dentro de la Reforma que dentro del catolicismo romano. El catolicismo romano luego la adopta y obviamente la han mantenido con más rigor que nosotros, para nuestra vergüenza. La han mantenido mucho más ordenadamente en el tiempo. Sabemos que muchas personas hacen la catequesis, ¿no? Que se exponen a ciertas doctrinas particulares, rudimentarias del catolicismo, antes de participar en otros sacramentos que ellos tienen. Pero esta práctica de hacer una serie de confesiones, de artículos sencillos para los catecúmenos, para los estudiantes, surge dentro de la Reforma, precisamente por la necesidad de eliminar la ignorancia que había en el pueblo. Una de las cosas que criticaban los reformadores del catolicismo romano es que probablemente adrede el catolicismo romano de esa época mantenía al pueblo en ignorancia. Les convenía que no leyeran, que no supieran leer. ¿Por qué? Porque podrían controlar más la doctrina, tendrían menos problemas. A Lutero se le criticó fuertemente por eso, porque tradujo la Biblia al alemán, o sea, la lengua vulgar, y ahora todo el mundo iba a poder leerla. Y si todo el mundo podía leerla, cualquiera podía interpretarla. Y eso molestaba al cristianismo de la época. Entonces, ya más cercanos en el tiempo, lejanos de nosotros, pero mucho más cercanos en el tiempo, en realidad surgen estas confesiones y catecismos reformados, en donde encontraremos ya no estos credos simples de unos pocos párrafos y de una doctrina en particular, porque normalmente estos credos trataban un tema y ya, sino que encontraremos ya más profundamente un contenido amplio que tienen identificación con ciertos grupos particulares. Ya son marcas de ciertas tradiciones. Ya empiezan a salir catecismos que están fuertemente asociados, que sea a los presbiterianos, que sea a los congregacionalistas, etc. Y por cierto, como dato curioso también similar a lo de credo, la palabra catecismo viene de la palabra griega para instruir, que es un catecismo, que es una catequesis, instruir. Por eso es que el catecismo estaba hecho específicamente para enseñar. Ahora, para evitar discusiones innecesarias en este momento sobre qué considerar como las iglesias reformadas, porque les digo que estos catecismos surgen dentro de las iglesias reformadas, para decir qué es eso de una iglesia reformada me valdré de algo que dice el reverendo Archibald Hodge en su comentario a la Confesión de Westminster. Dice lo siguiente: ¿qué son las iglesias reformadas? Las iglesias reformadas son aquellas de Alemania que suscribieron el catecismo de Heidelberg, uno de los primeros catecismos importantes, las iglesias protestantes de Suiza, Francia, Holanda, Inglaterra y Escocia, los independientes, los congregacionalistas, y los bautistas de Inglaterra y América, y las ramas diferentes de la presbiteriana en los dos últimos países mencionados, Inglaterra y América, o sea, Estados Unidos. Básicamente, estos grandes catecismos y confesiones surgen dentro de ese marco general de iglesias que llamamos reformadas. De Suiza, Holanda, Alemania, de Inglaterra, los bautistas, los presbiterianos, bastantes
si se pone a leer uno, bastantes lugares, pero en realidad no son muchas iglesias, no son mayoritarias las iglesias, sino que en su mayoría vienen o de esta parte de Europa, de Alemania, de Suiza, eso, que estaban relacionados con los reformadores, o de Inglaterra y de América. O sea, surgen en esas partes y en esos contextos es que se escriben los catecismos y las confesiones. 3 documentos relevantes en la historia de las confesiones o de la confesionalidad reformada son aquellos que reciben el nombre conjunto, aunque son documentos diferentes, de 3 formas de unidad, que son la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. La confesión belga y el catecismo de Heidelberg, digamos que son a la usanza de una confesión común, tienen ciertos epígrafes y desarrollan esos epígrafes sobre qué creen acerca de esas doctrinas. Los cánones de Dort fue la resolución que se hizo en Dort contra los arminianos, de lo cual se deriva los famosos 5 puntos del calvinismo, el tulip. Digamos que de ahí nació formalmente esto. Básicamente, estos 3 documentos engloban lo que el grueso de los reformados creemos, con pocas salvedades. Por ejemplo, el asunto de la relación de la iglesia con el gobierno civil es diferente para un bautista que para un presbiteriano. Ya lo veremos cuando estudiemos ese aspecto en la confesión. El asunto del bautismo claramente es diferente para un bautista que para un presbiteriano. El gobierno y orden de la iglesia es diferente para un bautista y para un presbiteriano, etc. Pero en la mayoría de las cosas, estos 3 documentos, digamos que nos unen. Por eso se llaman las 3 formas de unidad. Son 3 grupos de doctrinas generales que nos unen como movimiento, digamos, como reformados, en donde hay muchas diferentes creencias, pero un núcleo más o menos común. Estos 3 documentos fueron la Confesión Belga, escrita en 1567, el Catecismo de Heidelberg en 1563 y los Cánones de Dort, muchísimo más recientes, 1619. Ya en 1600 va a ser la época de las grandes confesiones, por lo menos para el lado de nosotros, más usadas, que son la de Westminster, la de Saboya y la de Londres. Surgen en esos 1600, mucho más adelante, pero en los 1600. Respectivamente, estos 3 documentos son los más representativos de la tradición reformada. Hasta ahora, yo no estaba mostrando todo lo que se puede ver en las confesiones y todas las confesiones que pueden existir, sino, digamos, las más generales, las más importantes. Y ahora, con respecto a lo que puede ser lo más importante para nosotros ya como bautistas, está el año 1643, en donde surgió la primera confesión bautista. La primera confesión bautista que trataba, por ejemplo, temas distintivos de los bautistas, como el gobierno de la iglesia, el orden de la iglesia, la relación de la iglesia con las autoridades civiles, la relación de la iglesia con otras iglesias. Ustedes se darán cuenta que nosotros no tenemos ni sínodos ni nada de eso. No hay ninguna autoridad por sobre esta iglesia más que esta iglesia misma. La autoridad de esta iglesia de Comunidad de Gracia, después del Señor, es la congregación. ¿Por qué? Porque creemos que así ha sido instituido por Dios. Somos, y esta es la palabra que se utiliza para esto, somos iglesias autónomas. Nos relacionamos con otras iglesias, sí, pero no interferimos con otras iglesias, ni otras iglesias interfieren con nosotros. Ese tipo de cosas ya estaban consignadas en la confesión de fe de los bautistas en 1643. Es en estos años, en 1643, 1658 y 1689, que fueron publicadas las confesiones de fe de Westminster, la confesión que es representativa de los presbiterianos, de Savoy, la representativa de los congregacionalistas, y la de Londres, que es representativa de los bautistas particulares. Y aquí cabe destacar algo importante. La confesión de estos 3 movimientos más antigua es la de los bautistas. Sin embargo, sucede que en cierto momento, en estos momentos que surgen estas confesiones, la iglesia de Inglaterra era la principal, ¿no? La iglesia anglicana era la principal. Sin embargo, permitían que dentro de Inglaterra existieran los presbiterianos y existieran los bautistas. Permitían eso. Pero en las asambleas estaban todos juntos, estaban todos revueltos. Surge la necesidad por parte de los presbiterianos, apoyados también por grupos bautistas, de escribir la Confesión de Westminster. Pero ¿qué pasa? Que la Confesión de Westminster dice cosas con las cuales casi ningún bautista estaría de acuerdo, como por ejemplo, ahora recuerdo así rápidamente, que la forma de administración del bautismo no importa. O sea, no importa si es por inmersión, no importa si es por aspersión. Es decir, por ejemplo,
Nosotros creemos que tiene que ser por inmersión. También dicen el famoso tema del paidobautismo, que los niños pueden ser bautizados, no hay problema, porque es una especie de reciclaje del pacto en donde eran circuncidados, ahora no son circuncidados, sino bautizados, pero como los circuncidados eran los infantes, entonces los bautizados también son los infantes. Dicen cositas así. Pero en la mayoría de las cosas estaban de acuerdo. Luego, la confesión de Savoy, o de Saboya, como a veces se le traduce, la hace un grupo que se le conocen como los congregacionalistas, encabezados por John Owen. Este grupo no estaba en desacuerdo con todo de la de Westminster. Por ejemplo, no estaba en desacuerdo con el asunto del bautismo, pero sí estaba en desacuerdo con el asunto relacionado a la autonomía de la iglesia. Su nombre es muy claro, son congregacionalistas. Ellos pensaban que la autoridad última de la iglesia estaba en la congregación. Por muchas cosas que luego, cuando estudiemos sobre el gobierno y la forma de la iglesia, veremos por qué creemos eso, por qué en otras partes tienen obispos, arzobispos, etcétera. No solo los católicos, los episcopales, por qué funcionan así, porque hay consistorios en los presbiterianos, porque hay una organización nacional que dirige a otras iglesias regionales y a iglesias locales. ¿Por qué los presbiterianos funcionan así? Bueno, esta diferencia es la que hace que John Owen y otras pocas personas, pero principalmente John Owen, decidan tomar la misma confesión de Westminster, hacerle unas correcciones con respecto al gobierno de la iglesia y a otros pocos temas, y sacar la confesión de Savoy. Sobre esta confesión de Savoy congregacionalista, los bautistas particulares ven que fue una buena idea, una buena idea. ¿Por qué buena idea? Porque esto cumplía el propósito que mencionaba al principio. ¿Cuál es el propósito del principio que mencionaba de las confesiones? Uno, luchar contra el error. Pero dos, fomentar la unidad. Entonces sí, los bautistas ya tenían su confesión. Ya tenían la confesión de 1643, que era clara con respecto a la doctrina. Por ejemplo, quedaba claro el calvinismo, el particularismo, más que todo. O sea, el hecho de que la salvación no es universal, sino que hay que creer, por lo tanto es particular, solo los creyentes. Pero ven esto como una buena oportunidad de enfatizar todas estas doctrinas que nos eran comunes y al mismo tiempo hacer unas pequeñas correcciones para que se acomodara a lo que la Iglesia Bautista confesaba. Entonces, en lugar de ser un evento para diferenciarse, porque ya tenían una confesión, no tenían por qué hacerlo, fue un evento para unirse, para fomentar la unidad. Toman la confesión de Savoy, en donde ya se había desarrollado un poco el tema del gobierno de la Iglesia, que es muy similar, y le hacen otros arreglos, por ejemplo, entre otras cosas, con el asunto del bautismo. Poca cosa con respecto de los pactos, etcétera, cosas que veremos después. Pero hacen pequeños arreglos para luego tener lo que nosotros hoy conocemos como la Confesión Bautista de Londres 1689. Entonces nuestra atención la ponemos en estos tres momentos y en estas tres confesiones en particular, porque son una seguidilla de confesiones que se dan en la historia. Al haber sido la confesión de Westminster escrita, los congregacionalistas van, la modifican, la corrigen para que sea acorde al congregacionalismo, o sea, a la autonomía de las iglesias, a la forma autosuficiente de gobernar la iglesia, al poder de la congregación sobre la iglesia, etc. Y luego, los bautistas, digamos, un grupo importante de iglesias y de pastores bautistas, se unen para hacer otros arreglos, firman esta confesión y surge la confesión que empezaremos a estudiar en posteriores domingos. De este modo, durante esas reflexiones y prolongados pasos que van desde el 1643 hasta el 1689, surge la confesión de Bautista de Londres en 1689, que asume esta iglesia como su confesión. Ahora veremos algunos retos para terminar que supone la confesionalidad y por los cuales nosotros, además, nos atrevemos a ser confesionales. Si no fuera suficiente lo que hemos mencionado, luchar contra el error, fomentar la unidad. Por ejemplo, el hecho de tener una confesión me garantiza a mí que en general voy a tener una gran afinidad con una iglesia presbiteriana, una muy grande afinidad. Que si Dios me mueve de aquí a otro lugar geográfico en donde hay una iglesia presbiteriana, yo puedo de limpia conciencia asistir, porque sé más o menos lo que creen. Eso no quiere decir que no podría asistir en una zona en donde hay una iglesia sin denominación, como muchas existen. No podría asistir a esa iglesia, podría,
pero tendría que ser un trabajo más investigativo. ¿Por qué? Porque no tendría claro qué es lo que creen. Tendría que saber qué será que creen aquí. En cambio, el hecho de apegarnos a confesiones nos da, digamos, esa seguridad de, en esta iglesia tienen esta confesión, sí, ok, bueno, ya yo sé que hay ciertas cosas que me van a dar calma. Quizás no todo, quizás algunas cosas serán diferentes, pero me darán calma. Es decir, fomentará la unidad. No nos enfoquemos en las diferencias que hay entre una confesión y otra, sino más bien en la unidad que hay entre una confesión y otra. Entonces, claramente los credos y confesiones ortodoxos importantes, los ecuménicos que mencionamos al principio y los protestantes del siglo XVI y XVII, reconocen a Dios como Señor, proclaman sumisión a Dios, lo reconocen como creador de todo, entienden que solo de Él mana toda la autoridad, que los hombres involucrados en el desarrollo de los documentos tenían como fuente primaria el conocimiento teológico de las Escrituras. Es decir, tú le preguntas a cualquiera que haya escrito todas estas confesiones, ¿qué te basaste? ¿Qué te va a decir en las Escrituras? Pero aquí surge uno de los principales retos. Si los de Westminster se basaron en las Escrituras, si los de Heidelberg se basaron en las Escrituras, si los bautistas se basaron en las Escrituras, si los de Savoy se basaron en las Escrituras, ¿por qué tienen confesiones diferentes? Ese es el primer reto. ¿Por qué hay confesiones diferentes? ¿Por qué no todas son iguales? Y aquí es un reto que tiene que ver con la iglesia local y con la vida cristiana personal. ¿Por qué con la iglesia local? Porque esto que hacemos de estudiar la confesión es precisamente la tarea de volver a ese lugar y de justificarlo. Porque no basta decir, bueno, esta iglesia cree en esta confesión, sino que nos es necesario nosotros como cristianos, como mencionábamos al principio, confesar ¿qué? Confesar aquello de lo que estamos convencidos. ¿Y cómo podríamos estar convencidos si no lo estudiamos? Las confesiones no son documentos inspirados. Son un documento humano como cualquier otro documento humano. Por lo tanto, no se le debe dar un trato diferente al que se le da a cualquier libro humano. Pero, así como el micrófono me es útil para amplificar el sonido, la confesión me es útil para ciertos propósitos que hemos mencionado. Y si las usamos y creemos, como cree el presbiteriano, como cree el congregacionalista, que está basada en las Escrituras, nuestro reto será justificarlo cada día. No como una forma de exaltar la confesión, mi confesión es la mejor, no, simplemente como una forma de explicar por qué yo confieso eso que confieso acerca del Señor, porque finalmente el verdadero fundamento no está en esa confesión, sino que eso es lo que yo confieso acerca del Señor. Entonces, detrás de esta grata variedad de confesiones, hay algunos inconvenientes. Uno es ese, porque hay tantos diferentes. Porque si la de Westminster no era mala, ¿por qué estos hombres revisaron esas? ¿Y por qué las cambiaron? Entonces, debe quedar claro que el conocimiento minucioso de la historia no es lo más importante. No es lo más importante saber cómo surgieron, cuál fue la primera, cuál fue la segunda, de dónde vino una, de dónde vino la otra. No, el tema más importante en esto es que todos reclamamos lo mismo. Soy bíblico. Todos reclamamos que somos bíblicos. Entonces aquí hay un problema de legitimación. ¿Qué me legitima a mí para decir que esta confesión está bien? Porque cuando yo digo que esta está bien, automáticamente digo que la otra no. O sea, que está mal. Por lo menos en los aspectos que es diferente. Ya hablamos que hay aspectos que son, digamos, más decisivos que otros. La confesión que diga Jesucristo no es Dios, no hay nada que hablar ahí. Obviamente se descarta. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de confesiones piadosas, confesiones que en su mayoría están similares, que incluso en los casos de diferencia no está tan claro. Uno tiene que investigar. Por ejemplo, hay diferencia en la teología pactual, que estamos introduciendo el tema ya en las escuelas, de los presbiterianos y la nuestra. Pero no es algo claro, es algo que uno tiene que ver. Ah, bueno, mira, ellos tienen un punto, a lo mejor tendrán razón. Y si no la tienen, ¿por qué no la tienen? No es como 2 más 2 es 4. Ya entre más específico, y eso es algo que tiene que quedar claro para nosotros, para no hacer un ídolo de la confesión tampoco. Entre más específico es algo que yo confieso, tengo que hilar más fino. Usando esta analogía de hilar, de enhebrar un hilo, entre más yo tenga que hacer una trenza con un hilo más delgado, va a ser más difícil, ¿no? Voy a hacer una trenza fácil con una cuerda gruesa, pero entre más delgado va a ser más difícil. Entonces, entre más específico, y esto pasa con las confesiones, entre más específico es lo que yo confieso, entonces tengo que justificarlo más. Por eso, por ejemplo, intuyo yo, no estoy en la mente de los que escribieron,
pero probablemente por eso no se refirieron a temas sobre el milenio, porque era algo demasiado específico, que iba a requerir demasiada justificación y que no era el propósito de ellos. El propósito de ellos era simplemente guardar verdades importantes para las denominaciones, pero no demasiado específicas y que puedan ser tan opinables. Entonces ese problema de legitimidad, ¿qué me hace a mí un documento que sea legítimo a pesar de que sean diferentes? Yo puedo decir que la de Westminster y la de Londres, vamos a usar solamente esos dos ejemplos para no hablar de tantos. Ambas son legítimas. ¿Por qué? Porque en la medida de lo posible yo reconozco que no son antibíblicas, porque aunque tengan conclusiones diferentes, son conclusiones legítimas, posibles, son temas opinables. Porque la realidad es que no se dice sí y solo sí el bautismo debe ser por inmersión, aunque yo estoy convencido de ello, y aunque lo creo. Para mí no es una duda, yo estoy convencido de ello, pero es un tema de opinión, puede ser una opinión correcta o incorrecta. Entonces, donde la Biblia calla más, no es que nosotros no podemos decir algo, pero entre más silencio bíblico haya, nuestra voz debe ser más baja, porque no podemos correr el riesgo de pensar que nuestra opinión es inspirada. Entonces, ¿cómo se pasa la prueba de la legitimidad? Bueno, una confesión es legítima cuando es ortodoxa, cuando el esfuerzo, cuando sus conclusiones vienen de un esfuerzo serio de estudiar las Escrituras, y aunque se desvíe, y alguna estará equivocada, porque no todas pueden tener la razón, permanezca en un resultado de un estudio razonable. Además de eso, el tema también es de autoridad. ¿Hasta qué punto un documento tiene autoridad sobre una iglesia? ¿Por qué si este documento, la Confesión Bautista de Londres, es verdad, por qué no voy a todas las iglesias diciendo tienes que cumplirlo, pues si no eres cristiano? O sea, tú, iglesia católica, tú, pentecostal, tú, si no cumples la confesión no eres cristiano. No, no es así. Sabemos que no es así porque hay un elemento, y esta es otra complejidad de ser confesionales y de evitar idolatrar nuestra confesionalidad, pero al mismo tiempo apreciarla, que es la autoridad. ¿Hasta dónde tiene autoridad la confesión? Bueno, en términos generales de la Iglesia Universal, tiene autoridad al punto de que todo cristiano debe confesar lo que la confesión confiesa en temas que no son opinables, que ya he mencionado ligeramente. Inerrancia de las Escrituras, la Escritura no tiene error, la deidad de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, la Trinidad. Es decir, eso no es un patrimonio de la Confesión Bautista de Londres o de la Confesión de Westminster. Eso es un patrimonio de la fe cristiana. En ese punto, la confesión es vinculante para todo cristiano. Pero en otros puntos es vinculante solamente para algunos. Y este es el último tema o dificultad que yo veo en el tema de la confesionalidad que debemos tener en mente para ser mejor confesantes. Es vinculante para algunos en el asunto de la identidad. Porque por eso se llama la confesión bautista y no la confesión pentecostal o la confesión de las asambleas de Dios. Es bautista por algo. Y nadie está obligado a ser bautista. Pero es bautista por algo. Entonces, este es el problema de la identidad. Las confesiones que se han hecho denominacionalmente diferentes, obviamente, tratan de enmarcarse en una tradición específica o lo que llamamos en una identidad específica, que es, ¿cuál es mi identidad? Yo puedo responder de muchas formas. Mi identidad nacional es del país donde nací, o en cuanto a mi identificación étnica yo puedo decir, oh, soy latinoamericano, soy indígena, no sé, o puedo describirme múltiples aspectos de mi identidad en relación a diferentes cosas. Si me pregunta por mi estado civil, bueno, yo soy casado, todo eso forma parte de mi identidad. Bien, resulta que para todo lo anterior sea verdad, que todo lo anterior sea verdad y pueda identificarme correctamente con esas cosas, tiene que ser que verdaderamente sea el país que digo que soy, que verdaderamente esté casado, o sea, yo me considero casado porque estoy casado. No estoy casado porque me considero casado, ¿sí se entiende la diferencia? Es decir, lo que yo confieso sobre lo que yo soy se corresponde con lo que efectivamente soy. Por lo tanto, cuando uno se adhiere como cristiano a limpia conciencia a una confesión, debe tener claro que hay cosas que al entrar a una comunidad de gracia, bueno, no me refiero a la comunidad de gracia, sino a una comunidad de gracia, a una iglesia, al entrar a una iglesia, uno no puede llegar a perturbar.
Uno no puede llegar a una comunidad y patear la mesa y decir aquí se va a creer esto, porque yo lo digo y porque yo no puedo creer lo que ustedes creen. No, sino que al entrar a una comunidad, yo me apego a algo que cree esa comunidad. En algunas comunidades no hay nada escrito, es más difícil controlar eso. Se cree lo que, no sé, lo que a la gente se le vaya ocurriendo. En otras, como esta, por ejemplo, está la confesión, de lo cual otras veces se ha hablado y en algún momento se hablará del tema de la suscripción. No se demanda que crean de la A a la Z, porque no es un documento inspirado, pero sí se demanda que haya cierta conformación a lo que la confesión enseña por el hecho de que se asume que esa forma parte de nuestra identidad. Forma parte de, no es. Nuestra identidad principalmente es cristiana, pero forma parte de. Como bautista, yo no podría ser bautista si, por ejemplo, digo que el bautismo de infantes o de creyentes es indiferente. Puedes bautizar infantes o creyentes. ¿Por qué no es un rasgo de ser bautista? Ojo, yo no estoy diciendo si soy mejor o peor cristiano, pero no soy bautista. Porque un rasgo de las iglesias bautistas, es decir, de la confesión bautista, es el credo bautismo de creyentes. No puedo considerarme bautista si se me ocurre la extraordinaria idea de decir que acá en Barranquilla hay 20 iglesias bautistas, entonces vamos a tomar una de las más viejas y que esa sea la que derive las decisiones a las otras. Pues la más vieja, porque es la más sabia. No, porque eso es una especie de episcopado que no concuerda con los bautistas. Y no concuerda con los bautistas precisamente porque confesamos la autonomía de la iglesia. A grandes rasgos, estos son algunos problemas, o no sé si llamarlo problemas, más bien puntos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a las confesiones y el hecho de nosotros ser confesionales. En primer lugar, la legitimidad. Las confesiones son legítimas a pesar de las diferencias que hay, porque se basan en un esfuerzo ortodoxo de mantener las doctrinas incambiables, doctrinas que no se pueden negociar, y además de desarrollar sistemas consistentes producto de una investigación seria y que tengan al menos margen de duda, que sea posible decir, sí, es posible que esa opción sea la correcta, que no sean inventos y ya, sino producto de las conclusiones en temas que pueden ser opinables. La autoridad de las confesiones, para alguna persona que pueda decir, bueno, está bien, pero no es un documento inspirado, así que yo no voy a creer en nada de lo que dice eso. No, también tiene un límite que se debe respetar. El límite es donde la Biblia claramente enseña lo que la confesión enseña, entonces la confesión es vinculante por cuanto la Biblia es vinculante. La confesión es vinculante en cuanto a la Trinidad porque la Biblia es vinculante en cuanto a la Trinidad. Es vinculante en cuanto a la deidad de Cristo porque la Biblia es vinculante en cuanto a la deidad de Cristo. Y el otro aspecto, y último, el de la identidad. Yo tengo que hacer el ejercicio serio de pensar que en la iglesia donde yo esté, cual sea, hay una serie de convicciones que la comunidad en armonía ha decidido creer, en este caso, una serie de convicciones generales en la confesión bautista, que luego indagaremos paso a paso y veremos si hay alguna diferencia, si hay alguna salvedad que podemos hacer, pero no es el objetivo de hoy. Y debo entender que eso forma parte de la identidad como comunidad y ver si realmente yo tengo esa conformidad con esa identidad o será que no. Y si no, ¿será que igual puede estar a limpia conciencia en un lugar donde se cree eso? Es posible también. Como dije, ante todo está el mandato de congregarse. Yo voy a un lugar donde no hay una iglesia que esté totalmente conforme a mis creencias, pero es una iglesia de Dios. Yo tengo, o como orden divina, congregarme. No tengo una opción de, esa iglesia no me gusta mucho, pues, no sé, porque bautizan por aspersión, entonces yo no voy para allá. No, eso no es una opción para un cristiano. El cristiano debe congregarse. Ojalá en una iglesia en donde pueda vivir en armonía, donde puedan ser de un solo sentido, donde puedan caminar juntos en una sola confesión. Ojalá así. Pero en general, el saber, el conocer la confesión, esta confesión o cualquier confesión a la que nosotros nos sintamos convencidos, nos es útil para eso, para identificar dónde puedo estar, hasta dónde puedo yo permitir que una iglesia pueda creer, dónde pongo la línea en el piso con respecto de lo que hay que creer y lo que es posible no creer, etc. Esa es la importancia de las confesiones. Este sirve como una introducción simplemente al tema, sobre todo una justificación de por qué en una iglesia vamos a estudiar este documento que no es la Biblia, que algunos podrían decir, ¿por qué estudiar un documento de hombres? Bueno, yo creo que varias de las razones expuestas de hoy son suficientes, al menos razonables, para motivarnos a estudiar la confesión de fe.
Vamos a orar y si hay alguna pregunta o algo al respecto, se hace. Y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite introducir este nuevo tema, Señor, que haremos ahora progresivamente para aprender sobre cada doctrina que dice la confesión, Señor, con el único objetivo de conocerte y adorarte mejor. Bendito seas porque nos permites estos momentos de adoración. Llévanos ahora que nos vayamos a cada uno con bien a nuestros destinos y que podamos seguir honrándote en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas o dudas o aportes? ¿Nada? ¿Nada? ¿Sí? Lo que nos quiere decir con la confesión, que es que no es una camisa de fuerza en la cual yo deba creer firmemente en ella. O mejor dicho, no, creer en ella sí, porque lo que acaba usted de decir, sino simplemente que yo puedo tener un concepto que no necesariamente esté de acuerdo con ella, pero eso no me hace que yo no asista a esa iglesia por esa situación. Claro, ¿verdad? no debería ser. Ok. Hay cosas importantes que, por ejemplo, si una persona aspira a ser un pastor en una iglesia en donde se tienen ciertas convicciones, se le va a demandar a esa persona un convencimiento más estricto de la convicción de la congregación que a una persona que simplemente hace vida en la iglesia y ya. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener que enseñar en un marco razonable de lo que cree la iglesia. No puede cada uno que se pare acá creer una cosa diferente en todos los temas. O sea, es algo... Pero hay cositas que son dignas de indagar y que se hará en cada capítulo, en cada estudio de la confesión. El ejemplo que siempre doy es el verso, un artículo de la confesión donde dice, quizás mala redacción, quizás, no sé, dice que el Papa es el anticristo. Claramente eso es una declaración equivocada. ¿Podríamos decir que es un anticristo? Bueno, puede ser, yo tengo mis reservas. Pero el punto es que ahí hay una declaración equivocada. Ahora, esa declaración equivocada no tiene por qué ser suprimida necesariamente. Puede ser aclarada, puede ser matizada. Y eso es lo que buscamos hacer cuando estudiamos la confesión. Precisamente adentrarnos y justificarlo. Ella tiene que ser justificada. ¿Por qué? Porque finalmente es producto de la sistematización humana. Como cuando yo cojo un libro de teología sistemática, muy bonito, muy profundo. Pero tengo que justificar por qué voy a creer eso. El autor busca justificar lo que está afirmando allí. Porque no es creerlo por creer, sino confesar aquello de lo cual yo estoy convencido por el previo estudio. Bueno, yo creo que ya no hay más dudas. La idea es que esta clase va a ser un domingo cada mes. 2 domingos va a ser el curso de hermenéutica que está impartiendo el pastor Gerley. Un domingo la reunión de hombres y mujeres. Y un domingo la confesión de fe. Ya que va a ser cada tanto tiempo, siempre puede ser útil que puedan leer la confesión, que escriban sus dudas, etc. Bueno, hermanos, estamos despedidos.